Fondo Multi-E de BF1, ganador primer lugar del premio Morningstar, presenta. Martes de mi amigo Arnulfo Rodríguez, director de análisis de Banco Multiva. Mi querido Arnulfo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Paul, buenas noches. Me da mucho gusto verte, mi querido Arnulfo. Oye, pues arrancó este día la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto en Estados Unidos para tomar decisiones importantes, entre ellos la política monetaria de Estados Unidos que se dará a conocer mañana y poner, digamos, en orden ya lo que vendría siendo algunos indicadores para cierre de año, como es inflación, como es crecimiento de la economía. Y si vemos todo lo que se ha estado publicando a lo largo de los últimos días, Arnulfo, pues los datos van un poco hacia atrás en lo que respecta a crecimiento y un poco hacia arriba en lo que implica inflación y sobre todo crecimiento, que también va a la baja, mi querido Arnulfo. Sí, bueno, son varias cosas. La primera es, mañana hay una decisión muy importante de política monetaria y es la que define el tema de crecimiento y es la variable instrumental para el control de la inflación. Mañana el Banco Central de los Estados Unidos tendrá este comité y lo que va a fijar es la tasa de fondos federales, su tasa de referencia, tasa de fondeo bancario a un día. Y lo que se ha dejado ver desde el 25 de agosto, más o menos, en la reunión de Jackson Hole por el presidente de la Reserva Federal, es que van por un incremento de 3/4 de punto porcentual. La tasa hoy está en 2.5% anual, empezamos en 0.25 el año, o sea, se ha multiplicado por 10. Y con el incremento que se ha anticipado para mañana, la estaríamos viendo ya en 3.25%. Y que pues, el alza de la tasa de referencia en Estados Unidos pues mueve varias tasas en el mundo, entre ellas la de México, que también esperaríamos que se subiera a 75 puntos base, mi querido Arnulfo. Pero bueno, tú lo comentabas, las declaraciones de Jerome Powell en Jackson Hole, donde pues dice que van a seguir siendo agresivos en el tema del alza de las tasas de referencia para poder llegar a ese 2% que estiman podría llegarse en 2023. Y a esto sumar los temas de inflación que, aunque han venido a la baja en Estados Unidos, o vimos una baja en el último indicador que se presentó en Estados Unidos, lo cierto es que ya se están preparando, Arnulfo, para poder enfrentar lo que podría ser, no sé si una crisis económica en Estados Unidos o pues enfrentar un problema y preparando ya la población, mi querido Arnulfo. Sí, mira, por una crisis económica en Estados Unidos creo que podemos descartarla. De lo que sí hay posibilidades de una desaceleración, precisamente por lo que acabas de señalar. La Reserva Federal de Estados Unidos, no solo su presidente, sino varios presidentes de regionales de la Reserva Federal, han dejado claro que van a continuar con una política monetaria restrictiva, es decir, van a continuar subiendo las tasas de interés. ¿Con qué propósito? Pues encarecer el crédito bancario, hacer que este crédito se use menos y que por tanto las compras basadas en esos créditos de empresas y familias se contengan. Y al disminuir estas compras, esta demanda, pues la inflación ceda. Hay un problema porque la inflación es muy alta, es históricamente alta, y me refiero a historia de 40 años, en los Estados Unidos con una tasa que efectivamente bajó de 8.5 a 8.3, pero sigue siendo muy alta, el objetivo es 2. Entonces, lo que se ha dejado ver en distintas declaraciones de altos funcionarios de la Reserva Federal es que es muy probable que este año no solo sea el incremento en la tasa el día de mañana, sino también en las reuniones que van a tener en noviembre y en diciembre, y que esta tasa de referencia podría terminar el año en 4%. En relación con lo que implica, por ejemplo, para México, pues Banco de México está emplazado a seguir este comportamiento porque todos los bancos centrales del mundo lo están haciendo. Y en este orden de ideas, bueno, pues en este orden de ideas podríamos estar terminando con la tasa en México de referencia en 10%. Arnulfo, esta mañana estaba leyendo que algunos legisladores en el Congreso de Estados Unidos van a mandar a llamar
a los principales directores de los bancos en Estados Unidos, Citigroup, Morgan Stanley, Goldman Sachs, para que pues platiquen un poco de cómo podrían apoyar a la población de Estados Unidos en caso de que se entrara en un problema económico fuerte en el país. Y esto me llamó un poco la atención. Dije, qué bueno que hoy voy a hablar con Arnulfo, porque no sé si esto tenga que ver también con estas políticas restrictivas en el tema del uso del crédito, y también ver si habría algún apoyo por parte de la banca, ya preparando a la población ante lo que podría ser una crisis tal vez en este trimestre o en el último del año. Sí, mira, en periodos inflacionarios, la respuesta de la autoridad es subir las tasas de interés. Y los bancos comerciales poco pueden hacer en términos de programas de crédito. Simplemente tendrán que reflejar el incremento de sus costos en las tasas pasivas, las tasas de captación, que son, por ejemplo, la que fija la Reserva Federal, pues tendrán que reflejarlo en las tasas activas, las que cobran en el crédito. No es como el caso de la pandemia, bueno, pues con apoyo gubernamental aquí y allá y a ver cómo lo hacemos, ¿no? Aquí, pues es un tema de ciclo económico de los negocios. Ahora bien, sí que se puede apoyar sobre todo a la población, a los ahorradores, con instrumentos financieros que protejan al ahorrador y a su patrimonio en periodos de alza de tasas de interés. Básicamente con instrumentos de corto plazo, instrumentos de deuda, fondos de deuda de corto plazo, que vayan beneficiando con un mayor pago de intereses a los tenedores de esos fondos. De hecho, el Grupo Multiva, ya trayendo el caso a México, estamos preocupados en este tema y ofrecemos por eso 3 fondos especializados con distinta composición. Uno es totalmente de valores gubernamentales, otro combina bancarios, corporativos, y otro está diseñado precisamente para las necesidades de liquidez de las mujeres. Estos fondos, que son el MultiSí, el MultiRe y el Multifondo para la Mujer, nos dan, o es un ejemplo claro de las herramientas con las que se puede apoyar al ahorrador en un periodo de inflación al alza. En este caso, Arnulfo, cuando los gobiernos, como en el de Estados Unidos, suben demasiado la tasa de referencia para, como bien lo comentabas, de cierta manera frenar el uso de los créditos a mediano y largo plazo, también es incentivar el pago a lo mejor de algunos productos o servicios con efectivo, y de esta manera hacer que la economía también comience a circular de una manera más rápida. Bien, la masa monetaria efectivamente es condicionante del crecimiento de los precios. Parte de la inercia que tenemos es que antes del COVID, el balance de la Reserva Federal era de 4 billones de dólares y llegó a estar hasta 9. ¿Qué está haciendo la Fed? Está reduciendo la cantidad de dinero en la economía. Esta es otra medida paralela al incremento de la tasa de interés y que apunta a lo que mencionas. Ahora, lo está haciendo de forma muy sutil, en mi opinión es lo correcto, simplemente dejando que los instrumentos que trae su tesorería, los bonos hipotecarios y del Tesoro de los Estados Unidos, a la hora de vencer ya no los repone. ¿Sale? No sale, compra más bonos e inyecta dinero por esos bonos. No, sino que simplemente deja que se extingan, y esto ha permitido una reducción pequeña, pero que será continua, de la cantidad de la masa monetaria en la economía, lo cual contribuirá también a que ese uso del efectivo, o sea, el problema no es el uso del efectivo, sino que si hay mucho efectivo, pues compras mucho. Bueno, pues la reducción de este efectivo se va a dar paulatino, y esto es sano, porque si se diera de golpe, se secaría el mercado de bonos, subirían las tasas de interés, no solo la de la Reserva Federal, y caerían las bolsas de valores. En ese sentido, la Reserva Federal de Estados Unidos está siendo muy prudente. Déjame preguntarte finalmente, mi querido Arnulfo, si mañana la política monetaria en Estados Unidos, la decisión se dice que subiría a 75 puntos base, ¿México crees que le estaría subiendo igual? Definitivamente. Mira, tú mismo lo mencionabas, en Estados Unidos la inflación bajó un poquito, pasó de 8,5 a 8,3. En México la inflación no baja, y lo que es peor, la inflación subyacente, pues ya casi va para 2 años subiendo. La subyacente es la más relevante porque es Así la es. inflación estructural,
la inflación de demanda, la de largo plazo, a la que le quitas precios agropecuarios, precios del petróleo, y esa sube y sube. La inflación de mercancías dentro de la inflación subyacente ya rebasa el 10%. Entonces, hay una inercia inflacionaria y también lo ves en las negociaciones de los contratos colectivos de trabajo, donde, por ejemplo, Volkswagen aceptó un incremento, pero de 12% al salario, 9 directo y 2 en prestaciones. Pues ya cuando se empieza a generar esta bola de nieve, hay una inercia inflacionaria y no le queda nada a Banco de México más que romperla subiendo la tasa de interés. Por lo menos tendrá que hacer lo mismo que haga la Reserva Federal, por lo que a fines de este mes estamos emplazados a una alza de 75 puntos base o 3/4 de punto porcentual. Que justo esa era otra de mis preguntas, Arnulfo. Qué complicado es este tema, porque si empezamos a ver las consecuencias que tienen las tasas de referencia, irlas subiendo estos niveles en lo que es la economía familiar, en lo que es la economía de las empresas, en este caso los salarios, pues, híjoles, es bien complicado si de pronto todas las empresas comenzaran, que están sindicalizadas, comenzaran a tener estos problemas, ¿no? Pues ya no nos alcanza como trabajadores, y teniendo en cuenta que, por ejemplo, empresas como Volkswagen ha tenido que hacer paros escalonados por el tema de la falta de semiconductores, y aún así los empresarios, o en este caso los trabajadores, le piden un alza salarial. Híjole, qué complicado es para las empresas estas circunstancias, Arnulfo. Complicadísimo, pero no solo para las empresas, también para las familias. Claro. O sea, en una situación donde no hay ventas porque hay desaceleración económica, imagínate que los costos siguen subiendo. Parte del problema que tenemos es que han subido los costos. Primero, con el COVID, subieron los costos de los componentes industriales, metales industriales, chips electrónicos. Luego, con la guerra de Ucrania, el precio del petróleo por los aires, hoy todavía con el precio del gas, los precios de los granos básicos. ¿Qué faltaba? Pues los salarios. Si los salarios también se indizan, el salario real debe de subir, pero por una baja en la inflación, no por el salario nominal, porque si no la disyuntiva es, pues o cierro la empresa y despido a los trabajadores, o repercuto en el tiempo hacia el consumidor final el incremento de mis costos, incluido el salarial. Y eso te da una indicación de la economía. Ahí sí podríamos tener un gravísimo escenario de estanflación económica. En Estados Unidos no va a suceder por la flexibilidad del mercado laboral, y por eso es importante que en México tampoco suceda, pero a través de parar la inflación. Eso es esencial. Claro. Arnulfo, pues te agradezco mucho, como todos los martes, que estés con nosotros. Te mando un fuerte abrazo y pues nos estaremos viendo muy pronto. Igualmente, querido Paul. Fuerte abrazo, mi querido Arnulfo. Pues bueno, lo tienen las proyecciones que ve el director de análisis de Banco Multiva, Arnulfo Rodríguez, y pues ya mañana estaremos esperando la decisión de política monetaria en Estados Unidos y a ver qué pasa en nuestro país. Vámonos a un corte y regresamos a platicar de Kavak. Fondo Multi-EDB, ganador primer lugar del premio Morningstar, presentó.